¿Te has preguntado alguna vez qué secretos podría guardar una de las órdenes más misteriosas y poderosas de la historia? Los caballeros templarios, conocidos como los guardianes de la fe en la Edad Media, no solo eran guerreros santos, sino también custodios de un enigma que ha dejado perplejos a historiadores, arqueólogos y teólogos por siglos. Fundada bajo el amparo de la Iglesia, esta orden pasó de ser un símbolo de devoción religiosa a ser perseguida y destruida por esa misma institución. Pero, ¿por qué? Algunos creen que su caída no fue simplemente política o económica, sino que los templarios descubrieron algo tan impactante que su existencia se volvió una amenaza. ¿Fue acaso el Santo Grial? ¿Un tesoro perdido? ¿O tal vez documentos que podrían haber cambiado el curso del cristianismo? Sea cual sea la verdad, los caballeros templarios dejaron un legado envuelto en intrigas, traiciones y preguntas sin respuesta. En este video exploraremos cómo una orden humilde se convirtió en el centro de un misterio que aún desafía las creencias más profundas de la humanidad. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en la que ves la historia de la Iglesia. Para entender el misterio que rodea a los caballeros templarios, primero debemos remontarnos al inicio de su historia, en el siglo XII. Corría el año 1119, apenas 2 décadas después de la Primera Cruzada, cuando un grupo de 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens, juraron proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. En ese tiempo, el camino hacia Jerusalén estaba plagado de bandidos, saqueadores y peligros mortales. Fue así como nació una orden humilde, cuya misión inicial era garantizar la seguridad en los caminos sagrados. Lo más intrigante es donde se establecieron estos caballeros, en el monte del templo, el lugar donde, según la tradición, el templo de Salomón había estado erigido siglos atrás. Este sitio ya era considerado sagrado, lleno de simbolismo y conexión divina. La Iglesia, consciente de la importancia de su labor, les otorgó su bendición oficial en 1129 durante el Concilio de Troyes, convirtiéndolos en la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Aunque en sus inicios eran solo 9 hombres sin riquezas ni ejércitos, pronto la orden comenzó a crecer en poder e influencia. Con el respaldo del Papa y de reyes europeos, los templarios pasaron de ser guardianes de peregrinos a convertirse en una fuerza militar clave en las cruzadas, ganando fama por su valentía, disciplina y, sobre todo, su lealtad a la Iglesia. Pero, más allá de sus logros militares, había algo extraño en su rápida ascensión. ¿Cómo una pequeña orden pasó de vivir en pobreza a acumular riquezas incalculables y convertirse en una de las instituciones más influyentes de la cristiandad? Aquí es donde comienza la verdadera intriga. Algunos historiadores sugieren que los templarios pudieron haber descubierto algo en el monte del templo, un hallazgo que los catapultó al poder. Se habla de tesoros ocultos, antiguos textos sagrados, o incluso reliquias perdidas como el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Aunque no hay pruebas definitivas, el solo hecho de que su sede estuviera en un lugar con tanto peso histórico y espiritual alimenta estas teorías. Así, los templarios no solo se convirtieron en caballeros valientes, sino en una orden envuelta en secretos y enigmas que los acompañarían hasta su trágico final. Pero esto no era más que el principio. El ascenso meteórico de los templarios y su creciente influencia en la Iglesia y en los reinos europeos los pondría en el centro de intrigas políticas, espirituales y financieras que cambiarían el curso de la historia. Si bien los templarios eran conocidos por su disciplina militar y su devoción religiosa, lo que más ha capturado la imaginación de historiadores, investigadores y teóricos son los misterios que rodean sus actividades en el monte del templo y los secretos que pudieron haber encontrado allí. Cuando los 9 caballeros originales se asentaron en Jerusalén, su cuartel general no era cualquier lugar, estaba ubicado sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón, un sitio con profundas raíces bíblicas y simbólicas. Este templo, construido según la tradición para albergar el Arca de la Alianza, la reliquia que contenía las tablas de los 10 mandamientos, fue un epicentro de la fe y la conexión divina en el judaísmo antiguo.
Pero para los templarios, su importancia parecía ir más allá de lo espiritual. Durante su estadía en el Monte del Templo, los templarios llevaron a cabo excavaciones secretas. Algunos documentos históricos sugieren que estas actividades fueron encubiertas, realizadas bajo la apariencia de tareas religiosas o militares. Pero, ¿qué buscaban realmente? Aquí comienzan las teorías más fascinantes. Una de las hipótesis más conocidas afirma que los templarios podrían haber encontrado textos sagrados olvidados. Escritos que contenían conocimiento perdido desde la época del judaísmo antiguo o incluso de civilizaciones anteriores. Otros relatos sugieren que hallaron reliquias legendarias, como el Santo Grial, el cáliz usado por Jesucristo en la Última Cena o incluso el Arca de la Alianza, que habría permanecido oculta durante siglos. Lo que resulta aún más intrigante es cómo estos hallazgos podrían haber cambiado el destino de los templarios. Según algunas teorías, el conocimiento o los objetos descubiertos no solo les otorgaron poder espiritual, sino que también los convirtieron en una organización temida y envidiada por la Iglesia y los reinos europeos. Su riqueza, que muchos consideraban inexplicable, pudo haber tenido su origen en estos descubrimientos secretos, al igual que su capacidad para influir en decisiones de Estado y en el curso de las cruzadas. Sin embargo, no todos los secretos de los templarios estaban destinados a salir a la luz. La naturaleza clandestina de sus actividades y la discreción con la que operaban contribuyeron a la creación de un halo de misterio que persiste hasta hoy. Algunos sugieren que los templarios podrían haber protegido este conocimiento a toda costa, llevándoselo consigo cuando su orden fue desmantelada, ocultándolo en algún lugar remoto del mundo. La pregunta que sigue fascinando a la humanidad es, ¿qué encontraron realmente los templarios? Si sus descubrimientos fueron tan impactantes como algunos sugieren, ¿dónde están ahora esos secretos? Esta parte de su historia, oculta en las sombras del tiempo, ha inspirado desde novelas y películas hasta investigaciones serias, todas con el mismo objetivo: desentrañar el enigma de una de las órdenes más enigmáticas de la historia. A medida que los templarios acumulaban poder, riqueza e influencia, su posición privilegiada comenzó a despertar envidia y temor entre los monarcas europeos y, eventualmente, dentro de la propia Iglesia. Lo que alguna vez fue una orden alabada por su devoción y sacrificio, comenzó a ser vista como una amenaza. Uno de los actores clave en la caída de los templarios fue el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. A finales del siglo XIII, Francia enfrentaba una crisis económica severa, y los templarios, con su vasta fortuna, eran percibidos como una solución tentadora a los problemas financieros del reino. Pero los motivos de Felipe no eran puramente económicos. La creciente autonomía de los templarios representaba un desafío directo a su autoridad como monarca, especialmente cuando la orden no respondía a los reyes, sino únicamente al papa. El plan de Felipe fue audaz y despiadado. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, bajo órdenes secretas del rey, los templarios en toda Francia fueron arrestados simultáneamente. Este evento, que marcó el inicio del fin de la orden, se convertiría en el origen de las supersticiones sobre el viernes 13 como un día de mala suerte. A los prisioneros se les acusó de una lista alarmante de crímenes: herejía, blasfemia, idolatría y prácticas obscenas. Las confesiones, sin embargo, fueron obtenidas bajo tortura brutal, lo que dejó un legado de dudas sobre la veracidad de las acusaciones. La Iglesia, que inicialmente había protegido a los templarios, comenzó a distanciarse, presionada por la influencia del rey Felipe. En 1312, bajo el pontificado del Papa Clemente V, la orden fue oficialmente disuelta en el Concilio de Vienne. Uno de los momentos más dramáticos de la caída fue el destino de Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios. En 1314, después de pasar años en prisión, de Molay fue condenado a la hoguera junto con otro alto oficial de la orden. Antes de morir, se dice que lanzó una maldición tanto al Papa como al rey Felipe, proclamando que ambos serían llamados al juicio divino antes de que terminara el año. Curiosamente,
Ambos murieron poco después, alimentando las leyendas sobre el poder espiritual y el legado de los templarios. Pero la caída de los templarios no fue un final, sino el comienzo de un enigma que ha perdurado durante siglos. Aunque la orden fue oficialmente disuelta, muchos creen que sus secretos más importantes, y quizás incluso sus miembros más influyentes, lograron escapar de la persecución. Algunas teorías sugieren que se refugiaron en otros reinos europeos, como Escocia o Portugal, donde continuaron operando en las sombras bajo nuevas identidades. La traición y la caída de los templarios no solo marcan el fin de una de las órdenes más poderosas de la historia, sino que también nos dejan con preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos llevaron consigo? ¿Qué fue del supuesto tesoro que desapareció misteriosamente durante la persecución? Y, lo más intrigante, ¿sigue existiendo alguna forma de los templarios en la actualidad, preservando su legado en secreto? La narrativa de su caída es una mezcla de intrigas políticas, codicia y misterio, una historia que continúa capturando la imaginación de generaciones y que mantiene vivo el enigma de los caballeros templarios. Tras la disolución oficial de los templarios, la historia parecía haber llegado a un trágico final, pero en realidad, fue el comienzo de un legado que sigue cautivando a la humanidad hasta hoy. Aunque su existencia física como orden quedó destruida, las ideas, los mitos y los misterios que rodean a los caballeros templarios han resistido el paso del tiempo, alimentando siglos de teorías, especulaciones y leyendas. Uno de los aspectos más fascinantes del legado templario es su supuesto tesoro perdido. Durante los días previos a los arrestos masivos ordenados por el rey Felipe IV, se dice que los templarios en Francia lograron movilizar sus riquezas y reliquias más preciadas, escondiéndolas en lugares desconocidos. ¿Qué contenía este tesoro? Algunos creen que incluía oro y joyas inimaginables, otros aseguran que escondía secretos de valor incalculable, antiguos manuscritos, mapas misteriosos, reliquias cristianas como el Santo Grial o la lanza del destino. E incluso conocimientos prohibidos que podrían cambiar el curso de la humanidad. Más allá del tesoro físico, el verdadero legado templario puede estar en las ideas y estructuras que sobrevivieron a su caída. Hay quienes creen que los templarios fueron los precursores de las modernas sociedades secretas, como los masones, y que sus símbolos y rituales fueron absorbidos por estas nuevas organizaciones. Incluso hoy, grupos esotéricos y fraternidades utilizan insignias y referencias relacionadas con los templarios, perpetuando la idea de que su conocimiento no se perdió del todo. Además, los templarios dejaron una huella duradera en la arquitectura, especialmente en las iglesias y catedrales góticas de Europa. Se dice que su experiencia en diseño y construcción no solo sirvió para edificar fortalezas, sino también para levantar templos que contenían mensajes codificados. Geometría sagrada y secretos que solo los iniciados podían interpretar. Estos edificios, muchos de los cuales aún existen, continúan siendo estudiados por arqueólogos, historiadores y amantes del misterio. El impacto de los templarios también se extiende al imaginario colectivo. Libros, películas, videojuegos y documentales han revivido constantemente su historia, reinventando sus aventuras y sus misterios para nuevas generaciones. Cada relato, cada teoría, parece confirmar lo mismo. Los templarios no solo eran soldados de la fe, sino también guardianes de secretos que el mundo aún no está preparado para entender completamente. Pero, ¿por qué su legado persiste con tanta fuerza? Tal vez sea porque encarnaron ideales que trascienden el tiempo, la valentía, la devoción, la lealtad y el sacrificio. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, los templarios nos recuerdan que existen causas mayores, principios que pueden unir a las personas para luchar por un propósito más elevado. El gran legado de los templarios no está solo en su historia, sino en el misterio que dejaron atrás. Quizás nunca sepamos con certeza qué secretos ocultaban, si su tesoro realmente existió o si su orden todavía opera desde las sombras. Pero tal vez esa es la verdadera lección, que hay historias que no están destinadas a ser resueltas, sino a inspirar. Y en el caso de los caballeros templarios, han inspirado una búsqueda interminable que mantiene viva la llama de su memoria.
¿Podrían aún existir herederos espirituales de los templarios? ¿O es su legado simplemente un recordatorio de que el misterio tiene un poder único para capturar nuestra imaginación y hacernos soñar con lo desconocido? Y así, los caballeros templarios desaparecieron oficialmente de la historia, pero, ¿realmente se extinguieron? Los rumores persisten. ¿Qué pasó con su tesoro? ¿Con sus conocimientos? Algunos creen que nunca se desvanecieron, que solo se ocultaron, operando desde las sombras, influyendo en acontecimientos históricos clave. ¿Podrían estar detrás de sociedades secretas modernas? ¿Acaso sus reliquias más sagradas aún descansan en lugares que nadie ha encontrado? Cada piedra, cada símbolo, cada leyenda parece susurrar una verdad que el tiempo se niega a revelar. Quizás nunca sepamos la respuesta, pero una cosa es segura, el legado de los templarios sigue vivo, como un eco del pasado que continúa desafiando nuestra comprensión y despertando nuestra imaginación. Así que, la próxima vez que veas una cruz, una catedral gótica o escuches un susurro de conspiración, pregúntate, ¿podrían los templarios estar más cerca de lo que imaginamos?